Bienvenidos a un programa más de Me Cuido y Te Cuido en Casa. Hoy tenemos un programa muy especial. Estoy acompañada de Lorena Vázquez Arango, quien nos dará un programa acerca de finanzas personales. Así que conéctase para que cuide sus finanzas. Lorena, bienvenida. Hola Carolina y hola a todos los entrerrieños que están en este momento viendo el programa. Hoy estoy aquí para hablar sobre finanzas personales. Es un tema que no necesita mucho estudio, es un tema que es muy personal, así como su nombre lo dice, finanzas personales. Si bien las finanzas le dan un toque muy amplio al concepto y da un poco de miedo tratar de leer o tratar de conocer del tema, es un tema que nos impacta a todos desde lo personal, ¿cierto? Por eso este tema no está tan enfocado en las empresas, ¿cierto? Si bien es muy empresarial, también lo podemos adaptar a nosotros, porque nosotros como personas somos una empresa que tiene ingresos, tiene gastos, recibimos salarios y pagamos los colegios de los niños o pagamos nuestra comida. ¿Listo? Voy a empezar como por dar una introducción y hablar de que la riqueza y el éxito, lo que concebimos como riqueza y éxito, es muy subjetivo, son conceptos muy subjetivos, son conceptos donde para una persona tener riqueza es tener carros, casas, ¿cierto? O para otra persona tener riqueza es viajar o vivir al día, es decir, tener sus gastos para poder cumplir con los requerimientos del día. Y el éxito pues puede ser tener muchos bienes, como también puede ser tener mucho dinero en efectivo. Entonces esto hace que cada persona tenga que autogestionar sus propios ingresos y autogestionar sus propios gastos, para así poder tener lo que cada persona considera como riqueza. Bueno, Lore, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a hablar de las etapas o de los mitos, primero de los mitos o paradigmas que tenemos en el tema de las finanzas. Bueno, en este tema de las finanzas, y más en las finanzas personales, tenemos muchos mitos o que la sociedad nos ha creado o que nosotros mismos con lo que leemos nos creamos propiamente. El primero de ellos está relacionado con el progreso, ¿cierto? ¿Qué significa el progreso? Muchas veces nosotros le damos un desvío al concepto y decimos que tener una gran cantidad de bienes nos va a generar progreso, es decir, que esto es igual. Esto será igual siempre y cuando tengamos un respaldo de las cantidades de bienes que tengamos y evaluar si detrás de esa cantidad de bienes que tenemos deuda o tenemos liquidez, ¿cierto? O si conseguimos los bienes con recursos propios que ahorramos previamente o tuvimos que acudir a una entidad financiera para poder tener esa cantidad de bienes. Entonces esta igualdad se cumplirá siempre y cuando yo tenga un respaldo a esa cantidad de bienes que tengo. Vamos a dar, por ejemplo, un ejemplo para que las personas entiendan cuál es ese mito de progreso. Un ejemplo, ¿cierto? Digamos, en el sentido básico donde yo solamente sea poseedor de mi casa, ¿cierto? Donde yo tenga ese bien, que sea mi casa, y que yo digo que por tener ese bien, tengo progreso. Hay que tener en cuenta algo y eso está relacionado con algo que vamos a mirar después, y es que esa casa puede estar respaldada por una deuda. Yo no tenía el dinero para adquirirla, entonces yo fui a un banco y le dije, señor banco, présteme un dinero para yo adquirir una vivienda propia, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que esta deuda implica hacer unos pagos posteriores, implica que yo tenga que pagar intereses y que muy posiblemente mi análisis previo a la adquisición de este bien me haya generado que yo tenga que desembolsar grandes cantidades de dinero futuras. Por eso no se cumpliría este concepto de progreso. Si bien tengo una casa, esa casa no me está generando ingresos futuros, sino que me está generando gastos. Perfecto, entonces es ahí donde empiezan las fallas, cuando no tenemos dinero para pagarle las cuotas de la casa y empezamos a hipotecar o a hacer otro tipo de cosas para empezar a saldar la deuda. Exacto, claro, y hay una cosa muy importante, y es que tenemos que tener en cuenta que si bien la deuda puede ser perjudicial, muchas veces nos sirve, ¿cierto? Y aquí me voy a enfocar en una cosa muy importante y es en el uso de las tarjetas de crédito. El uso de las tarjetas de crédito, unas personas le tienen mucho miedo y otras personas se exceden en su uso. ¿Cómo que se exceden en su uso?
Entonces, he conocido casos, ¿cierto? Y me ha tocado ver casos donde hay personas que van al mercado, hacen su mercado y sacan ese mercado a 12 cuotas con una tarjeta de crédito, ¿cierto? Eso es uno de los malos usos que se le da. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que relacionar lo que estoy comprando y a cuánto tiempo me lo voy a gastar. Entonces, un mercado se va más o menos en un mes y yo saco un mercado a 12 cuotas, entonces el mercado se consume en un mes, pero yo voy a seguir pagando el mercado por 12 meses. ¿Listo? Bueno, ese es un ejemplo de comida, por ejemplo. Si ponemos un ejemplo de pagar la cuota del carro, por ejemplo, que eso sería una inversión, sería igual no deber, desde el no deber actuar con la tarjeta de crédito, por ejemplo, a no sé cuántas cuotas, 36 cuotas que voy a pagar mi carro. Es muy importante eso también, ¿cierto? Tener conciencia de que no todo se puede comprar con la tarjeta de crédito. Por eso los bancos ofrecen los bancos y las entidades financieras ofrecen muchos tipos de créditos. Entonces, crédito para que compres tu casa, crédito para que compres tu carro, crédito para que consumas para lo que necesites, pues como en la inmediatez. O para que pagues los estudios de la universidad. Para que pagues los estudios, ¿cierto? Que eso es algo perecedero. Ajá. Y es algo que podría financiarse, ¿cierto? Adicional a eso, es muy bueno tener tarjeta de crédito, no le tengan miedo, porque es bueno, incluso cuando uno está empezando a recibir ingresos, siempre y cuando tenga un buen manejo. Es muy bueno porque tener una tarjeta de crédito otorga una calificación crediticia, nos da como esa entrada a que los bancos nos conozcan y posteriormente nuestras tasas de interés de otro tipo de préstamos puedan ser mucho más baratas. Además, para que tengamos un buen historial crediticio y podamos más adelante acceder a algún crédito de vivienda, por ejemplo. Exacto, eso normalmente a los clientes en los bancos les dan unas calificaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, te ponen en un rango de 1 a 5. Ese rango de 1 a 5, ¿qué significa? Significa qué posibilidad tienes tú de pagar o no las deudas que tienes con ellos. Entonces, si yo tengo una calificación 5, se supone que yo soy un cliente excelente y mis futuras tasas de interés pueden ser mucho más bajas. Listo, entonces les recordamos a todos nuestros televidentes que Lorena es contadora pública y profesora de la Universidad de Antioquia en este momento. Además, también es candidata a magíster en finanzas. Entonces, este es un tema personal, pero que también va más allá de por ejemplo, de las empresas. Empezar, o sea, nosotros cada uno somos una empresa y empezamos las finanzas desde cada uno para que ya podamos llegar a una empresa y tener el orden de las cosas. Exacto, Caro, muy bien. Entonces, ahora nos vamos para el mito o el paradigma financiero. ¿Qué significa este mito paradigma financiero? Aquí es donde nos enfocamos y nos empezamos a comparar a nosotros con lo que le pasa a las empresas, ¿cierto? Y es que nosotros hacemos la siguiente relación, que si tenemos muchos bienes o muchos activos, lo que vamos a generar es muchos ingresos. Entonces siempre relacionamos que el que tiene muchas casas o el que tiene muchos carros es porque tiene muchos ingresos, ¿cierto? O tiene mucho dinero. Esto se relaciona aquí también con que tenemos que tener el respaldo de estos bienes y hacemos la relación con las empresas. No es lo mismo un carro para una empresa que un carro para una persona. ¿Por qué? Porque ese carro para la empresa significa, digamos, una empresa transportadora, ajá, significa ingresos. Pero si nosotros tenemos un carro, si ustedes se ponen a pensar, el carro a nosotros nos genera, son gastos, nos genera salidas de efectivo. Entonces hay que tener muy clara esta relación, que no significa que por yo tener más activos, más bienes, voy a tener más ingresos. Sí, porque muchas veces de esos ingresos yo tengo deudas, entonces no siempre voy a tener el dinero en efectivo y mayor cantidad de fluidez. Exacto. Ahora, el siguiente paradigma está relacionado con el ingreso, y aquí es muy importante algo, ¿cierto? Es muy importante que normalmente, y hay unos estudios que indican que la mayoría de personas que reciben unos ingresos promedio dicen necesitar unos aumentos en sus ingresos para poder cumplir sus metas y para poder cumplir sus sueños, o para poder cumplir con sus viajes, o porque necesitan pagar el colegio de los niños, ¿cierto?
Entonces ellos dicen que para esos requerimientos ellos necesitarían un aumento en el ingreso. Y hay que tener en cuenta una clave, y es que no es necesario el aumento en el ingreso. La clave está en cómo administro yo los recursos con los que cuento. Y ahí pues traigo un ejemplo, Karen. Y es que yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, ¿cierto? Que pues gracias a Dios tuve la posibilidad de que mis padres me apoyaran. Recuerdo que mi padre era muy exacto en la plata que me daba. Ya dependía de mí si yo podía gastar en el mecatico o en los fines de semana con esa plata que mi padre me daba para una semana, ¿cierto? Entonces no es la forma, no es en cómo yo recibo el ingreso, sino en cómo lo administre. Es la clave, yo creo que de este corto curso de finanzas, en donde no es la plata, es la planeación y cómo me organizo para realizar todo lo que de verdad quiero hacer. O sea, si yo quiero una casa, un carro, una beca o un viaje, yo me puedo organizar independiente de lo que gane o no. Que ese también es uno de los tips que yo creo que muchos en finanzas dan, que de todo lo que uno se gane, cuánto es lo que uno debe ahorrar más o menos, para que también guiemos a las personas ahí. Independiente si me gano un mínimo, debo ahorrar cierto porcentaje para que pueda empezar a cumplir mis sueños. Sí, ahí dicen, es el común denominador de todos los financieros y de todas las personas pues que son expertas en este tema, y es que normalmente de mis ingresos yo debo destinar por lo menos un 10% de esos ingresos para yo ahorrar, ¿cierto? Para guardarlos. Bien sea que los ahorre en fondos en la casa, o bien sea que los meta en un ahorro en una cooperativa, o que los meta en una cuenta de ahorros en un banco, ¿cierto? Eso pues cuando uno está iniciando, porque con esos excesos de efectivo también posteriormente se pueden hacer otras cosas que nos den mucho más efectivo posterior. Entonces más o menos el 10%, quiere decir que si yo me gano 800.000, estaría ahorrando 80.000 pesos. Exacto, yo creo que ahorita podemos darle, ya que tocaste ese tema, un poquito de tips a las personas acerca de cómo guiar sus finanzas y cuál es la forma adecuada para ahorrar, si lo es a través de una fiducia, si lo es a través de una cuenta de ahorros, si mejor invierto. También yo creo que ahorita podemos más adelante, apenas pasemos los mitos, guiar a las personas en cuanto a este tipo de inversiones. Listo. Y un paradigma muy importante, y es en el que muchas ocasiones las personas se basan como para decir, yo qué haría si tuviera, yo qué haría si fuera millonario, yo qué haría si me ganara el baloto, es el paradigma de la buena suerte. Y es que en muchas ocasiones nosotros nos estamos enfocando no en cumplir nuestras metas financieras, sino en esperar que el dinero nos llegue del cielo, por así decirlo. Y básicamente ese es el paradigma de la buena suerte, que cuando nosotros jugamos al baloto y esperamos cuadrar caja, como nosotros lo decimos, cuadrar caja, no va a ser ganándonos el baloto. Hay que tener en cuenta que el baloto se lo gana una en 1.000.000, ¿cierto? Sería un golpe de suerte donde es más fácil que nos caiga un rayo a ganarnos el baloto. Y más que uno muchas veces ve que si me ganara el baloto, yo me compraría una casa, un carro, y me iría de viaje, y ni siquiera juegan el baloto. Entonces hay que eliminar este paradigma totalmente. Eso es un paradigma muy colombiano de todos. Sí, eso va a pasar, pero cuando me gane el baloto. Ah, sí, yo voy a conocer cualquier país y cuando me gane el baloto. Yo te voy a dar tal cosa cuando me gane el baloto. Totalmente, hay que eliminarlo. Sí, hay que eliminar ese paradigma. Entonces, claro, nos vamos a las etapas, que aquí viene como un poquito más de la estructura de lo que podemos empezar a hacer desde este momento, porque cualquier persona lo puede hacer, no necesitamos de grandes herramientas tecnológicas, no necesitamos de nada de eso. Con un cuaderno y un lápiz podemos empezar a hacer esta planeación, ¿cierto? Acomodándose, claro está, a la calidad de vida y al nivel de vida que se tenga. Desde cualquier nivel de vida se puede empezar a hacer esto para que ese nivel de vida, financieramente hablando, pueda aumentar. Lo primero y muy importante es que nos debemos revisar cómo estamos en el momento, revisar esa situación actual en la que estamos. ¿De qué depende esto? Primero, revisar mis ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cierto? ¿De dónde proviene y cuál es el costo o cuál es
La cantidad. La cantidad de dinero que estoy recibiendo, porque a partir de ahí es que yo tomo decisiones de cuánto gastarme y de qué patrimonio obtener. Entonces, debo revisar mis ingresos mensuales. Esto se debe hacer mensual. O quincenales, dependiendo de cómo se reciban, ¿cierto? Lo normal es que sean mensuales, porque si bien yo puedo recibir ingresos quincenales, ¿cierto? Yo los gastos normalmente los pago mensuales. ¿Cierto? Normalmente los gastos son mensuales, los servicios públicos son mensuales. El arriendo es mensual. El arriendo es mensual. Entonces yo puedo mensualizar los ingresos para que sea acorde con los gastos. ¿Listo? Así como identifico los ingresos, identifico mis gastos. Y posteriormente, pues identificaré cuál es el patrimonio que tengo. ¿Qué es el patrimonio? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que debo? Ese es el patrimonio. Muchas veces nosotros relacionamos el patrimonio solo con los activos, solo con lo que tengo, sin tener en cuenta lo que debo. ¿Listo? Es ahí donde de pronto algunos flaqueamos, porque entonces empezamos a hacer cuentas alegres. Ay, yo me voy a gastar, me gano tanta plata, pero voy a pagar el arriendo, los servicios y ya. Entonces no tenemos en cuenta que dentro del patrimonio, que de pronto también podamos tener algunos, hay algunos gastos que de pronto no se estaban pensando. No se están teniendo en cuenta. Uno muchas veces, claro, la comodidad nos hace olvidar de las deudas, ¿cierto? Y decimos, no, nuestro patrimonio es lo que tenemos en activos, pero se nos olvida que tenemos que pagar muchas cosas que surgieron a partir de la adquisición de esos activos. Listo, el segundo, muy importante, establecer las metas. ¿Yo qué quiero hacer con el dinero que me estoy ganando? ¿Yo en qué me lo voy a gastar? Y ese establecimiento de metas va desde lo general, de toda la planeación, hasta decisiones específicas. Miren que normalmente, listo, si yo me establezco una meta, yo voy a tener un viaje en un año, me voy a ir para Cartagena, ¿cierto? ¿Por qué es bueno establecer esa meta? Porque yo a partir de ahí empiezo también a considerar qué necesito para irme para ese viaje para Cartagena, qué dinero necesito y en qué gastos voy a incurrir. ¿Listo? Y es muy importante esto, escribirlas, dibujarlas, tenerlas muy presentes siempre para saber y ser siempre positivo de que esas metas sí se pueden cumplir. Lore, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy muy ordenado con mis gastos, yo soy muy ordenado con mis finanzas, pero muchas de esas personas no se toman el tiempo de escribir cuáles son sus deudas, sus ingresos, sus gastos y cuáles serían en este caso sus metas. ¿Qué hacer también para esas personas o qué les recomendamos? Pues hay que andar este es un tema muy psicológico, Caro, también, eso tiene un poco de psicología, porque muchas veces los seres humanos confiamos mucho en nosotros mismos, ¿cierto? Y confiamos mucho en nuestra memoria. Entonces decimos que porque lo pensamos, lo vamos a realizar, pero no, muchas veces hay que materializarlo a corto plazo para que a futuro lo podamos ver más claramente. Y ese es el tema de escribir, de dibujar, de recortar. Entonces, que quiero ir a Cartagena, recorto una foto de Cartagena para saber que yo quiero ir allá y que voy a hacer las cosas para poder ir allá. Entonces es muy importante eso, no confiarnos de nuestra memoria. Ahí también va un tema muy importante que decía, psicológico, de positivismo y de verdad de jugar con la meta. Yo quiero llegar a esa meta y tengo que tener la firme posición y empezar a trabajar para hacerlo. No solo decir que quiero ir a Cartagena en un año, pero ni ahorro, ni tengo planeado hacer nada como para poder ir. Exacto. Ahora, después de yo tener una revisión de cuáles son mis ingresos, mis gastos, son las cosas que quiero alcanzar, pues tendré que trazarme un caminito, tendré que planear un plan de acción, valga la redundancia, tendré que hacer un plan de acción. ¿Qué es ese plan de acción? Es una ruta que me dirige a la consecución de esta meta. Hay que tener muy presente que ese plan de acción debe ser flexible. ¿Qué es que sea flexible? Imagínense ustedes, hicimos un plan de acción antes de que surgiera lo del COVID. Nosotros teníamos un plan de acción y teníamos programado viajar en junio. Ese era nuestro plan de acción, nuestra meta, realizar un viaje en junio. Todo se cayó porque surgió un virus, ¿cierto?, que hizo que nadie pudiera viajar. ¿Qué me tocó hacer a mí ahí? Cambiar mi plan. Entonces no puedo tenerle miedo a que el plan cambie, ¿cierto? Siempre tenemos que ser muy flexibles, estar dispuestos a ese cambio. ¿Listo? 2, ese plan debe estar protegido. Entonces, ¿qué es protegido?
que muchas veces nosotros destinamos y hacemos esta planeación de costos y de gastos, pero se nos olvida tener como un ahorrito para los imprevistos. Entonces, el baño de la casa se dañó, ¿cierto? El baño de la casa se dañó. Yo tenía unos gastos planeados, me va a tocar retirar de esos gastos para pagar el arreglo del baño de la casa. Entonces, ese imprevisto siempre hay que tenerlo muy presente, hacer un ahorrito para esas cosas que surgen porque sí. ¿Cuánto es el porcentaje más o menos que podemos ahorrar en imprevistos? Claro, eso va a depender del ingreso, básicamente. Va a depender del ingreso y pues de los gastos urgentes que se tengan, de los gastos urgentes o importantes. Teniendo claro siempre que cualquier ahorro que vaya dirigido a este fondo de imprevistos va a ser considerable y lo vamos a necesitar en un futuro. Es muy importante que este fondo pueda estar en nuestro bolsillito, es decir, en nuestra casa guardadito, o podemos, por ejemplo, contratar seguros. Entonces, un seguro de una casa, que si le pasa algo a la casa, pues el seguro responde, ¿cierto? Es un ejemplo. ¿Seguros o pólizas? ¿O ahí no aplicaría las pólizas? Sí, serían las pólizas de protección, que es lo que normalmente hacemos con los carros. Siempre nos da miedo salir en el carro, que nos choquen o nosotros chocar a alguien. Entonces, por eso, nosotros, ¿qué hacemos? Contratamos un seguro, cosa que cuando nos choquen, no tengamos que pagar. Que generalmente lo que más imprevistos tiene son o las casas, o los carros, o las motos, porque siempre pasa algo, una llanta, en la casa pues se cayó una teja, hay una fuga de gas, cualquier cosa que puede ser como llamado imprevisto, que no lo teníamos contemplado dentro de gastos. Es que miren ahí, y ahí les pongo un ejemplo muy divertido, y es de la película Up, la de Disney, la de los abuelitos, ¿cierto? La de los abuelitos que crean su casa, la construyen, ¿cierto? Y están haciendo un ahorro para realizar un viaje a las cataratas del Paraíso, y esa alcancía siempre se rompe. Entonces, miren, un ahorro que estaban haciendo para un viaje, esa alcancía siempre se rompe. Ellos no tuvieron en cuenta este fondo. Ellos estaban haciendo su ahorro para su viaje, pero siempre se dañaba algo de la casa, se les dañaba una ventana, se les dañaba la puerta. ¿Qué tenían que hacer? Romper ese ahorro, sacrificar algo que tenían aquí, romper ese ahorro para poder proteger, para poder tener su casa bien. ¿Listo? Y lo otro es que aquí tenemos que ir un poquito al futuro y establecer que esa meta sea a un plazo posterior. O sea, la meta no es para cumplirla ya. ¿Por qué no va a ser para cumplirla ya? Pues porque la meta me va a hacer que mis ingresos yo los planeé para el futuro, que mis gastos yo los planeé para el futuro. ¿Listo? Cuarto, poner en marcha. ¿Qué es poner en marcha? Es poner eso a trabajar, ¿cierto? Poner eso a trabajar, y aquí es muy importante lo que decía Caro ahorita, es que tenemos que ser muy positivos. Tenemos que tener claro que si de aquí para atrás nosotros hicimos un buen trabajo, este plan se va a cumplir, ¿cierto? Tenemos que tener muy claro eso, y eso es ponerlo en marcha, es trabajar en pro de la meta. Y lo último es que tenemos que hacer una evaluación constante, de si lo que estamos ahorrando para el viaje, si está acorde a lo que necesitamos, si surgió un imprevisto, cómo compensamos el imprevisto, si teníamos el fondo o no lo teníamos. Tenemos que evaluar ese progreso de todo esto, ¿cierto? Un imprevisto también podría ser un cambio en el salario, o sea, un cambio de trabajo, o cualquier cosa sucedió y ya no me voy a ganar lo mismo, entonces ya no voy a poder ahorrar lo mismo. Tendría que entrar a evaluar para poder mirar qué porcentaje realmente tengo que seguir ahorrando para poder cumplir mi meta. Exacto. Miren, Caro no es experta y ya se la cogió, ¿cierto? Caro no sabe nada de finanzas, Caro no estudió nada de esto y Caro ya se la cogió. Mira que ya saca sus propias conclusiones. Este es el fiel ejemplo de que cualquiera de nosotros puede por lo menos hacer una lectura. Tenemos el internet, ¿cierto? Tenemos esa gran herramienta que nos permite consultar este tipo de cosas, ¿listo? Y poder hacer las cosas muy dinámicas. Vamos entonces a seguir con lo importante. Por aquí yo veo cositas. Sí, muy importante dentro del plan. No está en un punto porque está en todo, ¿cierto? Ahorrar. Y era lo que nos preguntaba Caro ahorita. ¿Cuánto debo ahorrar yo de mi salario? Pues uno dice, lo mínimo pues sería un 10%, pero si usted puede ahorrar más, lo puede hacer.
¿Y para qué ahorrar? Pues para que en el futuro yo pueda tener mayores recursos para conseguir mis sueños y poder tener unas metas cumplidas. Y lo otro, Caro nos hablaba de un cambio de trabajo que nos producía una disminución en el salario. Pero ¿qué sucede cuando hay un cambio de trabajo y nos produce un aumento? Tenemos que saber controlar esos excedentes de efectivo, no gastárnoslos, invertirlos. Y ahí viene la pregunta que hacía Caro, que íbamos a hablar después, y es ¿qué opciones de inversión se tiene? La opción de inversión siempre va a depender del dinero que yo tenga para invertir. Hay opciones muy fáciles que ofrecen cooperativas y ofrecen bancos, que son los CDTs. Dan una rentabilidad mínima, pero el dinero está protegido y digamos que normalmente conocemos que cada año hay un cambio en los precios. Entonces, que sube el transporte, que sube la alimentación, por efectos de una cosa que se llama inflación. ¿Qué hace el CDT? Nos protege el dinero de que por efectos de esa inflación yo pueda comprar con el mismo dinero una cosa hoy y al año siguiente. Entonces nos da una rentabilidad mínima, pero el dinero se ve protegido. Eso es como el más viable para una persona que no tenga tanto dinero. Y para que no nos dé ganas de gastárnoslo, porque eso sí es obligatorio y no lo podemos retirar cuando queramos. Exacto. Es algo que vamos a ya tener guardadito y que nos van a tener blindado para que nosotros no lo toquemos por efecto de un imprevisto o porque me dio por viajar y entonces cogí el dinero cuando me dio la gana, como se dice, ¿cierto? Bueno. Y de ahí, entonces viene una cosa muy importante, la más importante de todas, y es que les queda de tarea. ¿Cuál es la tarea en este momento? Armar un presupuesto. Este presupuesto nos soporta todo esto que dijimos, nos soporta todo ese plan. ¿Qué es hacer el presupuesto? Lo primero, identificar el ingreso. Entonces, yo mensualmente me gano 1 millón de pesos. De ese millón de pesos, ¿de dónde proviene? Proviene de un salario, proviene de los arriendos, porque yo tengo propiedades y las tengo arrendadas, proviene porque yo ya me pensioné y tengo un ingreso por pensiones, y a partir de identificar esos ingresos, lo que voy a hacer es identificar y categorizar mis gastos. ¿Cómo voy a categorizar esos gastos? Lo que es importante y lo que no es importante, o lo que es urgente y lo que no es urgente. Para ti, Caro, pongamos tu caso porque esto va a depender de cada persona, de cada familia, ¿qué sería importante? El pago del arriendo. Muy bien, si tengo la casa arrendada, el pago del arriendo es un gasto importante, es decir, es un gasto que necesariamente tengo que cubrir mes a mes. El pago de los servicios públicos es un gasto que mes a mes tengo que cumplir. El pago del colegio de los niños es un gasto que mes a mes tengo que cumplir, ¿cierto? Y lo muy importante serán esas cosas que surgen de la nada o que surgen por los gustos personales. Entonces, el exceso de ropa que yo me compro porque me antojé, el exceso de maquillaje para las mujeres, porque entonces iba a comprar un barniz para las uñas. Normalmente nosotras las mujeres somos las que más gastos muy importantes tenemos. Excedemos lo no importante. Sí, nos excedemos en lo no importante. Los hombres en ese sentido son un poquito más, pues por no hablar aquí de género, pero es realidad, o sea, yo soy mujer y yo sé que nosotros hay veces metemos la pata como decimos. Entonces, muy importante hacer una categorización de esos gastos para poder definir prioridades. Bueno, yo creo que aquí ya tuvimos una super charla de finanzas, que la tarea de cada uno es ponerse en cada una de las etapas de planeación para que de verdad cuiden las finanzas desde casa, que también las amas de casa son expertas en cuidar, por ejemplo, el gasto de la casa, de la cocina, de la comida, de lo que hay. Eso también es lo que debemos hacer con la planeación de los gastos generales de la casa. Y personales, obviamente. Muchas gracias, Lore, por estar aquí acompañándonos en este programa de Me Cuido y Te Cuido en Casa. Gracias al canal Nutave TV por, obviamente, estar aquí siempre con nosotros, transmitiendo nuestros programas, y a la Alcaldía Municipal por prestarnos el espacio. Muchas gracias a todos. Esperamos que practiquen sus finanzas en casa.